Vamos a hablar de un tema súper importante que es la brecha de género a nivel mundial. Hemos invitado a Natalia Faveni, quien es Managing Director News justamente de LinkedIn, en el marco de haber presentado un estudio súper interesante y en el Foro Económico Mundial. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto tenerte en México. Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, 2022, hablando de brecha de género a nivel mundial, está cerrando con un reto importantísimo en materia de brecha de género, de cómo cerrar justamente estas oportunidades e incrementarlas para mujeres también. ¿Cómo están las cifras? Platícanos. Sí, completamente de acuerdo. Las cifras mejoraron, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. La brecha cerró en 68.1% y esto significa que va a tomar 132 años para cerrar la brecha de género total. Es un tiempo demasiado largo, pero hubo mejoras. El país que está mejor considerado, el primero de la lista, es Islandia, que cerró prácticamente su brecha de género en un 90.8%. América Latina se ubica en el tercer puesto a nivel regional, con un 72.6%, y esto significa que cerrar la brecha en la región, en América Latina y el Caribe, va a tomar 67 años. Es un reto importante. Ahora, veo que las 10 principales potencias económicas del mundo pues han logrado cerrar esta brecha. Los países escandinavos están a la cabeza, decías tú, pero me sorprenden unos datos. África hizo muy buen trabajo en materia de cerrar esta brecha de género. América Latina, ya lo mencionabas también, pero en especial Nicaragua, un país gobernado por Daniel Ortega, un dictador. Es el único país que aparece en el top 10, es Nicaragua. Entonces este es un dato como muy interesante, y también como lo mencionaste, los países subsaharianos. Entonces vemos que hay un poco de trabajo en estos países un poco más relegados quizás, que hay un trabajo muy interesante en brecha de género y en dar oportunidades a las mujeres. México también mejoró, hay trabajo por hacer, sobre todo en oportunidades económicas. Está en el puesto número 31, aumentó en el ranking, pero bueno, todavía hay muchos desafíos por delante en el tema económico, oportunidades económicas para mujeres. Otro dato muy interesante, que es un dato local, es cómo las mujeres comenzaron a emprender a partir de la pandemia. 72% de mujeres empezaron a emprender. Entonces, lo que vemos también es esta necesidad de flexibilidad por parte de las mujeres para poder llegar a posiciones de liderazgo. El gran desafío en México y en la región es el liderazgo, ¿no? En México es el 27% de mujeres que están en posiciones de liderazgo, y en Estados Unidos y en Canadá, que son los principales socios comerciales, 36 y 34%. Entonces hay un trabajo muy grande todavía que Sí, hacer por supuesto. delante. Y me imagino que es un trabajo que también tiene que ver con cómo en general la región se comporta. Ahora, voy a regresar brevemente al tema de Nicaragua, porque ¿qué estuvo haciendo un país justamente como Nicaragua, que ha cerrado 300 ONGs, que tiene encarcelados presos políticos a los opositores, en tema de materia de género? ¿Dónde están las oportunidades o qué venía siendo un país que tanta crítica suscita a nivel internacional? Como siempre Nicaragua despuntó en este tema de género. Hay mucha paridad en la política, hay como mucha paridad de mujeres en posiciones de liderazgo. Y bueno, yo creo que es esto, como mujeres muy empoderadas tomando estas posiciones de liderazgo, a pesar de que el contexto es muy difícil, como tú lo has mencionado, tú lo has dicho. Me resulta interesantísimo. Ahora, las brechas de género en la fuerza laboral son impulsadas y afectadas pues, por diversos factores, nunca es uno nada más. ¿Cuáles serían esos factores que se convierten en retos y desde luego oportunidades? Yo creo que las empresas, a la hora de esto de darle más oportunidades a las mujeres en posiciones de liderazgo, lo que tienen que hacer es pensar en estos, los unconscious bias, estos como sesgos inconscientes de que una mujer quizás no puede acceder a esa posición. Entonces, ser muy conscientes de esos sesgos, tener planes de promoción, de ascenso de mujeres internos, de que sean consideradas las mujeres en los paneles de entrevistas. Yo creo que eso es muy importante. Y también políticas de trabajo flexible. Quiero hacer hincapié en esto porque eso nos da a las mujeres la oportunidad de, nosotros que tenemos que estar siempre en todos los lugares, en la casa, en el trabajo, políticas de trabajo flexibles son fundamentales para que podamos acceder a estas posiciones de Ya las liderazgo. que decidimos combinar la vida personal con la vida laboral, ser mamás,
¿no? Pero no por eso te haces menos profesional ni capacitada, ¿no? Para un puesto. Creo que eso es hacer hincapié en ese punto es muy importante. Las empresas tienen que empezar a entender que la pandemia cambió el mundo y también cambió la forma de trabajo y políticas de trabajo flexible ayudan muchísimo a las mujeres a encontrar este equilibrio entre la vida laboral y la vida del hogar, que a veces es tan difícil. 132 años para cerrar la brecha de género, vaya reto por delante. Ahora, los conflictos geopolíticos y el cambio climático a nivel global también afectan a las mujeres más que a los hombres y de distinta índole. Siempre, nosotras siempre venimos como con un paso más atrás, entonces cualquier conflicto, guerra, conflictos climáticos nos afectan más porque siempre esto afecta los ingresos y nosotras somos las que siempre ganamos menos. Entonces ahí también es un frente de batalla muy importante y también quiero hacer hincapié en lo que es la salud mental, como lo que son trastornos mentales, emocionales y estrés. En el último año subió un 4% en mujeres con respecto a los hombres. Entonces, esto es algo también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De la presión que las mujeres sienten y de cómo eso nos afecta a nivel de salud. Dicen que la siguiente pandemia será por padecimientos mentales. Natalia Faveni, Managing Director News de LinkedIn, gracias por visitar el estudio. Muchísimas gracias. Viaje tan rápido a México. Te esperamos pronto. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, así el tema de la brecha de género y los retos por delante. ¿Cómo ves, mi querido Mario? Vaya trabajo que hay, ¿no lo crees? Muy interesante, Gaby, y mucho que hacer en este tema de las brechas de